las primeras operaciones aquí en Tijuana y en el estado. Ya cuando asume usted el cargo, se acerca con el gobernador, el licenciado José Guadalupe Zuna Millán. Él empieza a hacer como un enlace de usted y las diferentes figuras políticas, el sector civil, los comerciantes. ¿Qué acercamiento con ellos? Ellos también fueron parte de la plática en cuanto qué se iba a hacer. Por el Claro que, sí, claro, por conducto del gobernador, pues él declaró ante todos los presidentes municipales, las autoridades federales, estatales de aquí del estado y municipales, que me otorgó el mando único para la coordinación de todas las operaciones. la figura del mando único, ¿de dónde viene ese concepto de Es una figura que no estaba contemplado dentro de la ley, pero, te se tenía que tener una estrategia en la cual todos trabajaran de una manera coordinada y que cada quien rindiera resultados de combatir la delincuencia. En este sentido, las Fuerzas Armadas tuvieron, la mayor actividad en resultados. Posteriormente era la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, en aquel entonces sí daba resultados. En la Policía Federal, entre todos nos hacíamos la coordinación, incluso llegó el momento en que Tijuana la dividíamos entre todas las corporaciones y se hacían las operaciones en el área de responsabilidad, pasaban 15 días y hacíamos la rotación. Entonces, nos dábamos cuenta si alguna autoridad federal estaba o no estaba, procedíamos en consecuencia. Y entonces hacíamos el aseguramiento de todo lo que de todo lo malo que pasaba en esa con circunscripción. con la política de nosotros íbamos, la figura del mando único, que es algo la primera vez que se implementó fue aquí, Así y es. se ha tratado de replicar en otras partes eso, o es algo que nomás Eh, aquí sucedió? Se trató de la figura del mando único fue para aspectos operacionales. Se ha tratado de replicar en otras partes, pero ya metiéndose en los aspectos administrativos. Entonces, el que tiene el mando único, por ejemplo, en mi estado de Morelos se aprobó el mando único y los municipios que no, porque cada municipio es soberano, Ujú. sí, que no estaban de acuerdo con el mando único, entonces se llevaba a cabo la política de que no le entregaban los recursos de seguridad pública para ese municipio y empezaba a tener más problemas. Entonces, no era así. Cada autoridad tenía su propio presupuesto y en dado caso de que nos informaran que no tenían recursos o no tenían equipamiento, pues procedíamos a través de las instancias, del gobierno para llevar a cabo las peticiones adicionales. Capacitaciones. A Capacitación, mí me tocó recibir así muchas de esas es. capacitaciones. Mucha Eh, capacitación, eh, el el equipamiento, el armamento que también se renovó en aquel entonces, los salarios de los policías se incrementaron y llegó el momento en que el comandante, el director de seguridad pública, pues ya no mataban a los policías porque eran delincuentes o apoyaban a una parte de la delincuencia, sino que ya eran policías buenos y que al ver que había muchos resultados, ellos ya, no querían, ¿sí? O eran buenos policías que trabajaban, la delincuencia organizada quería sobornarlos y ellos decían que no. Entonces, sí tuvimos unos tres eventos en donde se tuvieron que hacer honores ahí en la bandera de estos policías caídos en el cumplimiento del deber. Entonces, ya nos empezamos a dar cuenta que esos fueron los primeros indicios de un cambio real así en lo que es, estaba ocurriendo aquí en el así es, estado. esos fueron los indicios pues, desafortunadamente sucedieron estos eventos,
pero ya nos dimos cuenta de que había policías que estaban garantizando la seguridad de la sociedad. Me tocó a mí en varias ocasiones estar como mosca en la pared viendo cómo se le acercaba gente a usted con peticiones, con preocupaciones, con personas del sector civil, comercio. ¿Qué es lo que le decía a estas qué era la queja de ellos? ¿Con qué les venían a usted con sus peticiones? Porque iban se brincaban todo, ¿no? Nomás iban directo a usted a veces y lo recibía. Sí, así Este, es. ¿qué era Eh, qué era lo la preocupación de la ciudadanía en ese bueno, tiempo? el sector empresarial, el sector comercial, sí, las casas de cambio, eh, teníamos, eran los sectores más afectados precisamente por los secuestros que se generaban entre ellos. Incluso, una buena parte de la población de Tijuana se fue a vivir a Estados Unidos. Estaban los refugiados, Exactamente, estaban refugiados, pero ya a partir del año 2009, 2010 volvieron a empe retornar, ¿no? Porque ya vieron que las condiciones ya habían cambiado. es su, su esquema de trabajar, lo que usted hacía, eh, lo que nosotros notábamos de nuestro lado, pues nosotros estábamos en el estado, era una comunicación mayor, obviamente, entre todo lo que estaba ocurriendo, pues ya, Sí, ¿son ustedes o quiénes son estos? Entonces había una representación de ustedes ya, en el C4, famoso C4 de nos del ves teníamos personal militar ahí también, era la coordinación, eh, fuerzas especiales, exactamente. que en ese tiempo, antes de ese tiempo, nosotros sabíamos de ellos y andaban, pero cambió completamente cómo trabajaban, en su tiempo. Es ahorita un tema de interés, porque muchas de las personas que estaban en esos tiempos ahorita ya son figuras públicas y andan hablando en redes y eso, ¿no? Sobre sus experiencias. Sería muy interesante escuchar su lado de esto. Hubo una baja aquí Así es, de uno de ellos, un cabo de fuerzas especiales eh, que precisamente las autoridades aprobaron para que pusieran su nombre en una de las calles de aquí de Tijuana. así es. Ahora sí que cuando las personas los ven y ven el historial de esos grupos y lo que hacen en otras partes del mundo, no se imaginan un grupo así operando dentro de dentro de una ciudad, ¿no? Porque, ¿qué estamos hablando? Ellos, y la manera en que usted los empleaba, ¿a qué iban ellos? ¿Cuándo se hacía uso de ellos? Cómo era la dinámica en ese tiempo, en ese tipo de operaciones? Sí, fíjate que, pues, para hacer todo lo que se hizo, eh, tuve que adiestrar y me ayudaron mucho mi estado mayor, ¿verdad? Los comandantes de unidad para adiestrar 3 fuerzas. Estas 3 fuerzas, una vez hice yo una exhibición de ellas, pasando una pista del Infante ahí en el campo, y realmente quedaron gratamente impactados los empresarios, los comerciantes de el adiestramiento que tenían este personal. Pero era un personal que se eligió tanto psicológicamente, físicamente, y también tenía, su situación de ánimo, ¿sí? Anímica, era tenía que estar al 100. Ellos estaban convencidos que cualquier operación era en beneficio de la propia sociedad, que impactaba en su seguridad. Estaban convencidos al 100%. Entonces, las actividades que ellos hacían no pasaba de 1 minuto, 2 minutos. Eran rápidos, eran operaciones quirúrgicas. ¿Esto qué significaba? En primer lugar, se hacían de noche. ¿Por qué? Para que no hubiera, circulación de gentes y que no se hubiera efectos colaterales con víctimas inocentes. En segundo lugar, sí, era tan rápida la acción que no le daban tiempo a los delincuentes de tomar las armas para poder contrarrestar la acción de nosotros.
Y en tercer lugar, pues, evitábamos también muertes por parte de nosotros y de ellos, y todo lo poníamos a disposición de las autoridades, de la Procuraduría General de la República de aquel entonces. Esto nos hizo ver la eficiencia, que con pocos recursos podíamos hacer muchas cosas todas las noches, ¿sí? Eh, y fue así como estuvimos a través de acciones de inteligencia, a través de información por parte de la sociedad civil, a partir del adiestramiento de nuestro personal y que posteriormente se fueron juntando con nosotros policías también para hacer operaciones y que ellos fueran aprendiendo cómo llevar a cabo las operaciones con personal seleccionado. Sí, se hizo una labor bastante coordinada, que todo esto impactó en favor de la seguridad de aquí de Tijuana. Claro. Pues, a nosotros nos tocaba, que, pues, se escuchaba el ruido y luego, somos nosotros. Entonces, no Sí, no había duda de quién había estado ahí por igual como dice lo quirúrgico. El hecho de que sí, tomaron el rol ellos de capacitadores con muchos de nosotros, nos llevaban y nos instruían, formaron un vínculo de comunicación en cuanto a: "Hey, vamos a trabajar de manera conjunta, ocupamos un guía, súbete". Me tocó eso. Eh, Había una confianza que obviamente ahorita ya está como perdida. Yo la veo muy perdida en muchas de estas instituciones. Eh, Ahorita vemos grupos de personal militar que los llevan a las colonias conflictivas aquí en Tijuana, por ejemplo. Eh, los sacan y andan caminando en las colonias y a mí me tocó la comparativa de su presencia aquí y que sí veíamos la presencia militar, pero no la veíamos como la vemos ahorita. Eran cuando los veíamos eran porque ya venían después de algo. ¿Qué opinión tiene de este nueva forma de operar que tienen ahorita? bueno, en mi criterio muy personal, que no es lo oficial, creo que se está actuando de una manera reactiva, ¿sí? Eh, primero hay ejecuciones y después está la presencia de las autoridades. Se lleva a cabo recorridos de disuasión que, son buenos durante un buen tiempo, pero después hay violencia en otras áreas donde se tiene que, sacar este personal para atender aquellas áreas. Y es el cuento de nunca acabar, Claro. ¿sí? Aquí se requiere, primeramente, terminar con la impunidad, con la corrupción, porque los objetivos de la delincuencia organizada son 2: corromper a las autoridades y apanicar a la sociedad, ¿sí? Usted viendo la experiencia que tuvo estando al frente de todo esto Sí. y ahorita desde un nuevo frente político con su proyecto, ¿qué ha cambiado cuando dice las autoridades locales, la confianza de la ciudadanía? ¿Qué es lo que ocurrió entre ese tiempo donde la ciudad más peligrosa del mundo, que estábamos en el número uno, dejó de estar en esa lista? Eh, Llegó la paz. A mí me tocó el contraste de ver, queremos el ejército en las calles, rayado en graffiti en las paredes en México, en Tijuana, que fue algo, am, pasamos de eso a ya no los queremos en las calles, ya estuvo, ya está bien todo. ¿Qué ocurre en ese espacio? Pues en ese espacio yo creo que cada quien, desempeñaba con eficiencia la función que le competía. El caso de los presidentes tenían una función política para, poner, los medios a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. Hay mucho personal,
de integrantes de estos gobiernos que considero que son héroes anónimos porque participaban con nosotros. No puedo decir nombres porque, ellos siguen viviendo aquí, ¿sí? Pero sí nos ayudaron bastante con su experiencia, con la información, y fue un evento en donde todo, 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 todo se desarrolló para un solo fin, combatir la delincuencia, ¿sí? Y de esta manera, el los grandes blancos capos de aquí de Tijuana se fueron yendo para Baja California Sur, para otras partes del país. El efecto cucaracha se llevó a cabo de una manera muy efectiva, pero aquí en Tijuana se pacificó completamente. Y yo creo que eso nos sirvió a nosotros, pues, con gran satisfacción. Todos, festejábamos nuestros logros, el gobierno del estado, el presidente de la república, los presidentes municipales, los secretarios de seguridad pública, todos, porque de alguna manera participamos, dimos nuestro grano de arena para que toda esa coordinación tuviera los rendimientos que tuvimos en aquel entonces. I wanted to take this opportunity to thank each and every one of our Patreon members for their generous support. It's the only way we can bring some of these amazing people behind the microphone and have some of these amazing Midnight of the Soul conversations for you guys. If you're not already a part of the Patreon community, please consider joining us. We have our giant online training catalog for you guys to have access to, as well as some exclusive Sneak Reaper Industries merch drops for you guys at the Dead Drop tier. I would also like to thank the company Sneak Reaper Industries, one of our main supporters, and a company that provides some of the most amazing urbanware, survival specific, and cutlery out there. Your support not only makes this show possible, but also supports some of the charities that we run, including the Fighter's Kitchen out of Puerto Escondido, where we're supporting some up-and-coming fighters under the tutelage of Eddie Farrell. Thank you for your support, and again, please consider joining us on the Patreon. And now back to the show. Hablamos de un gobierno federal en ese tiempo, Felipe Calderón, eh, poniendo esto como era la política, era primero vamos a eliminar este problema de México. Sí, así es. Yo recibí mucho apoyo de parte de él, incluso, y lo digo honestamente, mi ascenso al grado de general de división aquí en Baja California fue gracias a la orden que giró el presidente Calderón, y fue en una fecha en la que también me siento muy distinguido, porque normalmente los ascensos son el 20 de noviembre, que es el día de la Revolución, y mi ascenso fue el día 19 de febrero, que fue el día del Ejército Mexicano. Un poderoso Así momento. es. Eh, tenemos un país donde cada 6 años, o 5, depende de en qué periodo estemos, hay como un tipo de amnesia en cuanto a la política, ¿no? Todo lo que fue exitoso del pasado sexenio, depende de qué partido venga, a lo mejor ya no es tema de celebración. Eh, vivimos un hemos vivido 2 sexenios después de Calderón, uno con el PRI al frente, ahora uno con Morena. Hemos visto figuras como la de Luna, que ahorita está en custodia federal, una de las personas que estaba encargada de estos temas de seguridad a un nivel alto, ¿no? Ya están ahora en esos espacios, federales en Estados Unidos. Eso a usted que estaba trabajando en esos niveles, viendo a qué alturas estaba la corrupción en ese tiempo que estábamos trabajando. ¿Eso fue una seña de lo que iba a venir después? ¿Usted ve como que eso fue como una seña de la corrupción que se empezó a generar más a esas esferas de gobierno? Sí, cuando estuve aquí en Baja California, realmente la participación de personal de García Luna
en la Secretaría de Seguridad Pública no estuvo aquí en Baja California en Yo un principio. nunca lo Se recibió la invitación a través de la UNITO, ¿sí? Así ellos llamaban para la coordinación de la seguridad a nivel nacional. Y definitivamente yo les dije: "UNITO, no, solito, sí". Y entonces, de esa manera, solitos aquí, nosotros mismos en el estado, con las autoridades, fue como poco a poco fuimos solucionando los sí, problemas. la Policía Federal estaba, pero Así es, sí. el el ver los cambios que ha habido en la política últimamente, pasando de una policía federal, como la que acabamos de comentar, completamente cambiada en el último sexenio, convirtiéndola en una gendarmería y ahora en una Guardia Nacional, que los resultados han sido, hay libre de opinión cada quien, ¿no? Yo no he visto el cambio, o por lo menos no he visto una claridad en cuál es su función. ¿Qué opinión tiene usted de esta Guardia Nacional que ahora estamos viendo actuar en este sexenio? Sí, fíjate que cuando estuve de agregado militar en Lisboa, Portugal, vi que existía una Guardia Nacional Republicana. Esta Guardia Nacional Republicana se nutría de efectivos del Servicio Militar Nacional, que en aquel entonces era de 2 años obligatorio. Los mejores elementos eran invitados para nutrir los efectivos de la Guardia Nacional. Y solamente se les especializaba en algunas materias propias para cumplir con sus funciones. El mando lo tenía un general de división, bastante prestigiado, y se consideraba que la Guardia Nacional tenía mayor importancia que las Fuerzas Armadas, ¿sí? Era la que participaba, uno podía estar a las 2, 3 de la mañana recorriendo las calles y siempre encontrábamos a un policía de la Guardia Nacional pendiente, incluso con su lámpara. Si transitaba por ahí una pareja de personas, él las llevaba y las observaba hasta que ya había otro guardia por allá, por otro lado, durante la noche. Entonces yo dije: "Sí funciona". Sí, cuando me incorporé y, inició el periodo de Peña Nieto, yo hice un programa de que se debería de crear la Guardia Nacional, porque desde aquel entonces ya había una presión para que el personal militar ya no estuviera participando en las calles y que ya se concentrara para sus funciones que le competían. Y, propuse propuse el proyecto y, y tuvo poco efecto, porque en tiempos de Peña Nieto no se hizo la Guardia Nacional, pero sí estuvo el proyecto. A partir de este sexenio, del actual periodo, se aprobó la creación de la Guardia Nacional por parte del Congreso del Estado y todo lo demás. Y yo veía, pues, por fin, ya vamos a tener una Guardia Nacional. Desafortunadamente, esta organización no, eh, no han reclutado a todos los efectivos que requiere la Guardia Nacional. Actualmente, solamente lo constituye un 30%. El 70% es personal comisionado de las Fuerzas Armadas. Entonces, prácticamente, el Ejército Mexicano está operando a través de la Guardia Nacional Con otro uniforme nada con más. otro uniforme. Así es. Esa es Sí, la diferencia que usted vería o cómo manejaría usted esto es una Guardia Nacional más de élite, una profesionalización un poquito superior, que sea del ejército, pero que salgan de esas fuerzas y sí, la intención de los mandos militares ha sido invitar al personal militar a causar alta en la Guardia Nacional, respetándole todos los tiempos de antigüedad, antigüedad. sueldos y todo lo demás. Sin embargo, el personal militar, pues, quiere mejor estar en el ejército mexicano, ¿sí? Y, pues, entonces no se ha logrado El cambio. reclutar
completamente con personal de la Guardia Nacional. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas que se tienen que solucionar, ¿sí? Para empezar, se tiene que reclutar a personal civil. Yo había propuesto que fueran licenciados en derecho, abogados, que ya tuvieran el conocimiento y la preparación para garantizar la seguridad pública y para poder proceder de una manera legal con pleno respeto a los derechos humanos, ¿sí? Desde luego que el salario sería mucho mayor, ¿sí? Es Pero que sí valía la pena. Sí valía la pena porque ya era un personal, escogido psicológicamente, intelectualmente, físicamente, todo. Y yo creo que, este elemento de Guardia Nacional podría valer por 3 de los que antes existían, ¿no? Pero no se ha hecho. Creo que aquí hubo falta de voluntad para aterrizar todo este plan, y eso es lo que ahorita estamos adoleciendo, ¿sí? El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ha distraído efectivos para la Guardia Nacional. Después, cuando hay mucha violencia en los estados, el gobernador, el presidente municipal solicita directamente apoyos de efectivos militares, entonces envían 2,000, 3,000 y pues los efectivos no los compramos allá en Tlaquepaque, ¿verdad? Ajá. En los carritos, sino que entonces se tienen que bajar tropas que están realmente efectuando misiones de destrucción de plantíos, los bajan y entonces la delincuencia organizada cosecha esa producción, se empodera más, tiene más capacidad financiera para reclutar personal joven, desempleado, que al final sirve como carne de cañón. Y un gran porcentaje de los homicidios dolosos que tenemos en el país, que ahorita es arriba de los 183,000 en este periodo, pues es precisamente por el empoderamiento de la delincuencia organizada, que ya ha habido estudios de que es el quinto empleador más importante en el país. Entonces, estamos hablando de una organización en la que tenemos que tener la capacidad para combatirla y irla debilitando, ¿sí? Eh, entonces, este próximo gobierno debe de tener las estrategias para estar atacando los efectos los efectos de la inseguridad, que estos son robos, homicidios dolosos, secuestros, en fin, cobros de piso, fraudes, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que atacarse, ¿sí? Pero no nada más los efectos. ¿Y cómo se van a atacar? Pues con una policía profesional. Tenemos que atacar simultáneamente todo esto de una buena vez por todas. Pero también yo estoy de acuerdo con la candidata Xóchitl, porque ella habla de una seguridad transversal. Es lo que hicimos aquí en Tijuana, ¿sí? Ya una vez que tuvimos resultados para atacar los efectos, yo le propuse al gobernador, oiga, que se venga su secretario de Educación, que se venga su secretario de Trabajo, su secretario de Economía, y que se vengan todos porque vamos a atacar las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Pues la ignorancia, la pobreza, la falta de trabajos y que estos empleos sean remunerativos, la apología del delito, ¿sí? La cultura de la ilegalidad. Me acuerdo que en aquel entonces se le prohibió a los Tucanes de Tijuana venir aquí a a, a tocar, Eh, ¿sí? Y muchas cosas se hicieron precisamente para combatir la apología del delito. Y, pues, a través de eso ya empezábamos a trabajar. Desafortunadamente ya nos llegó el periodo de gobierno, el cambio, ¿verdad? Tuvimos que irnos a otro lado, pero esto siguió trabajando hasta el 2014. A partir del 2014 ya los índices delictivos empezaron a a disparar otra vez. a dispararse con, pues, con la
despreocupación de las autoridades que les tocaba O atender o esa situación. usted como alguien que tuvo esta responsabilidad de que vio su trabajo y que o sea, la gente le agradecía, a todo. Yo, me tocó, digo, me tocó ver su trabajo desde muchas perspectivas. Uno estando en la calle, obviamente, cuando empezamos a sentir el miedo del otro lado del bando. Eh, Cuando estuve con el licenciado José Guadalupe, me tocó verlo, pues, ya trabajando de una manera conjunta con el sector civil, Así es. empresarios, todas las instancias de gobierno. Eh, Incluso un momento muy interesante que lo hablamos hace poquito, estamos aquí afuera, donde estaba usted y el gobernador hablando y hace llamar al secretario de gobierno. Eh, Sí, lo comento esto por yo yo s nosotros estamos, ¿no?, apartados de eso, pues somos, gente de piso y estamos trabajando. Yo estaba en ese tiempo como, uno de los encargados de seguridad. Hace llamar al secretario de gobierno y le llama la atención, con el licenciado. Para nosotros ver eso, dijimos: "Este señor, este señor uno, pues, que que el carácter se ve ahí, ¿no? De la honestidad y el hecho de que está llamando la atención a algo que estaba equivocado, a su parecer. Dejó legado aquí entre nosotros, sí. entre la sociedad. Eh, el apartarse de eso, dejarlo, usted se causó, se retiró. ¿Qué sentimiento tiene usted al ver cómo se revierte, eh, lo que hizo o lo que participó? ¿Qué le provoca? ¿Coraje, tristeza? Pues me provoca y precisamente por esa situación de que veo a mi Tijuana, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Lágrimas de parte de mucha gente, familiares, que unas de felicidad por la liberación de secuestrados y otros no, por los muertos que hubo. Sí, ver que nuevamente Tijuana está volviendo y estamos peor porque en aquel entonces eran 1580 muertos, ahora son más de 2000 muertos. Los volúmenes están Los, sobrepasando lo que eran. volúmenes, me pongo a hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo y, pues, precisamente, a pesar de que hay la voluntad de pocos, porque hay buenos policías también, veo que la voluntad política y la coordinación en nada abona para combatir la delincuencia organizada en los tiempos actuales. A mí me tocó, la última parte de mi carrera me tocó ver eso. Me tocó pasar de tener polígrafos, pasar a los centros de control y confianza, recertificarme. Así es. Estuve ahí en el cuartel a cargo de su gente y nos traían corriendo diario. Sí, sí, sí. Ahí Ey, me tocó estar, un mes, casi 3 meses para sí, mi recertificación como policía, y era constante eso, recertificarte, otra vez, es una confianza temporal, nos decían, otra vez. Me tocó llegar al momento donde muchas de esas personas que se depuraron durante ese tiempo, eh, la escena de todos esos policías, que hubo una redada por parte de las Fuerzas Armadas cuando estuvo usted a cargo, y verlos en el aeropuerto, ¿no? Ahí formados. Eh, Me tocó ver mucha de esa gente regresar, porque políticas nuevas decían que muchas de las maneras en que ellos habían sido despedidos, o muchas de las cosas que se habían implementado para mantenernos honestos a nosotros, ya no cabían o no estaban dentro del marco de la legalidad. ahí es donde tú sientes, eh, impotencia de ver que la justicia se está desviando un poco, porque todo ese personal fue debido a que hubo declaraciones en donde se les cubrían por parte de la delincuencia organizada
salarios para que ellos trabajaran por estos grupos criminales. Y cuando todo esto estaba perfectamente bien validado y la forma en cómo lo hacíamos era precisamente la más inteligente, ¿sí? Porque cuando teníamos la información, nos coordinábamos con el secretario de Seguridad Pública, el Isaola, y pues, hacíamos que el personal de la policía llegara al comedor del cuartel para efectuarle exámenes, ¿verdad? Y ahí íbamos nosotros discriminando quién los de la lista negra, ¿sí? Y los separábamos y de ahí ya nos lo llevábamos, ¿verdad? Pero ya con declaraciones ya tipificadas en las carpetas de investigación por los agentes del Ministerio Público Federal. Sí, ya se tenían las órdenes de aprehensión. Esa fue un famoso evento, Así ellos es. gritando. Sí, 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 todo eso era, generado por las propias declaraciones que hacía la delincuencia organizada delante de la autoridad competente y, pues, para no estar, yendo a sus direcciones, ni de noche, ni estar asustando a sus familiares, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ahí de esa manera, así como muchas otras, fueron acciones para estar, disminuyendo cualquier problema de violencia que se pudiera generar. eh, Comunicación hacia afuera de cosas que estaban haciendo la policía, infiltraciones. Todo eso se empezó a bajar, la confianza en la policía Así subió es, subió. y me tocó ver ese declive a mí. Este, Me aventé 2 años más en operaciones trabajando en la calle en Tijuana y empecé a ver personas que yo había visto irse, regresar con sueldos caídos o regresar en posiciones de mando. Personas que estaban claramente trabajando para uno de los bandos, ya estando en posiciones de mando, de cargo. Y cómo pasamos de ser personas que tuvieron una victoria, quizá causar una diferencia, ahora somos personas que ya no cabes aquí. Así Y es. como yo, hay muchos que estaban en ese tiempo que vieron ese cambio y pues cuando le pregunto esto, ¿qué sintió usted? Yo sentí una tristeza, sentí una traición, sentí coraje, y en mi mente me quedé, pues, si no me quieren aquí, pues, voy a ver dónde si me ocupan, ¿no? Ey, Y, pues, como muchos que vivimos aquí en esa frontera, mi opción fue el norte, y yo me migré. Eh, Obviamente siempre con el ojo en Tijuana, porque aquí nací, aquí me hice, aquí me crié. Me tocaba patinar afuera de la bandera. tomás agua de la presa. Tomé agua de la presa, Así me es. tocaba patinar afuera de la bandera, me cotorreaba a los soldados que estaban ahí afuera cuando estaba Ey, niño. Me tocó hacer mi servicio militar aquí, plantar unos cuantos árboles que todavía están ahí en Cortés Morelos. Este, y de aquí soy. Y yo siempre he volteado de vuelta a ver a Tijuana y con un amor, porque es mi ciudad. Eh, el proyecto que actualmente se está trayendo al frente, tiene tiene una nueva dirección, la política. Em, Estamos viviendo un tiempo en México difícil, como usted dice, los números rebasan tremendos. rebasan lo que teníamos Sí, antes. El cobro de piso, recientemente hemos visto varias casas de cambio incendiadas, lugares donde ya se están vendiendo cosas para fumar y eso, sí. incendiadas. El cobro de piso está todo lo que da. Sí, precisamente ahora en mis recorridos en las colonias, principalmente en las más populares como Camino Verde, Guaycura, Morúa, Lomas Taurinas, ¿Qué es lo que la gente que les la gente que está en los, eh, sobre ruedas, les cobran piso. a las personas que están ahorita El que están vendiendo, vendiendo cosas de ahí segunda, les están cobrando cobrando piso? piso, ¿Y cuán ¿sí?
¿Quiénes son estas personas? ¿Son personas sin nombre, Pues, organizaciones son amenazadas? personal sin nombre, chamacos, ¿sí? Que se dicen que son de la organización y, pues, que la gente buena tiene miedo, ¿sí? Pero, ahorita, pues, están consolidando y yo creo que es tiempo de que actuemos, ¿sí? De que actuemos para restablecer la seguridad las propias autoridades, porque la siguiente fase, que ya no tarda en seguir, si esta inseguridad sigue creciendo, es de que la propia sociedad civil, tome la justicia por sus manos y haya linchamientos. Eso no lo podemos admitir porque es un fracaso de gobernabilidad por parte de todas las autoridades. Y eso es lo que está ocurriendo con nuestro actual gobierno, ¿sí? En toda la república ya ha habido casos e incluso yo menciono que ya no hay no solo hay delincuencia común, hay delincuencia organizada y ahora ya tenemos delincuencia autorizada, ¿sí? En varias partes de la república. Y me consta, sí, porque me lo han informado. Necesitamos tener una conversión de todo lo que está sucediendo. No solamente a través de programas sociales se va a solucionar el problema de seguridad como lo expone esta candidata Claudia, sino que precisamente tiene lo que informaba yo de una seguridad transversal que se tiene que atacar los efectos, pero también se tiene que atacar la educación para incrementar el nivel educativo, se tiene que combatir la pobreza, empleos y empleos muy todo, cada secretario de Estado debe de trabajar para garantizar la seguridad desde su propia especialidad o función que le competa. En menos de 6 años tenemos que recuperar nuestro nivel de seguridad y nuestro nivel cultural y nuestro nivel de desarrollo económico. A mayor seguridad nacional, mayor desarrollo nacional. Si hay menos seguridad, la productividad también baja. Y ahorita tenemos nosotros una gran oportunidad a través del nearshoring, ¿sí? Donde está la recolocación de todas las empresas que están allá en China y también en otras partes de Europa para que se establezcan aquí en la frontera del país, pero no se animan porque la seguridad está siendo muy cuestionada por parte de ellos.